República Argentina. En línea está con nosotros Belén Torquiaro, ella es politóloga, musulmana feminista. Belén, buenos días, ¿cómo estás? De este lado, Agostina y Pablo. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días. Un placer, gracias por... ¿Dónde estás a esta hora, Belén? Yo estoy en Buenos Aires. Bien. Belén, bueno, nosotros desde, obviamente, principio de esta semana, venimos charlando un poquitito de todo lo que tiene que ver con la llegada de los talibanes, pero hemos hecho principal foco e hincapié con lo que lamentablemente ya pasaron y pueden volver a pasar las mujeres en Afganistán con la llegada del grupo talibán, principalmente aquellos horrores que vivieron entre el 96 y el 2001 con prohibiciones y una quita de derechos exorbitantes que viven, bueno, y han aparecido en los últimos días, en las últimas horas y en diferentes portales que se han nucleado estas 29, 30 prohibiciones, entre otras que pueden llegar a padecer las mujeres allí en Afganistán. Uh-huh. Sí, bueno, trabajar estos temas y cómo lo trabaja la prensa internacional y sobre todo la prensa occidental, desde las personas que estamos, bueno, somos cientistas sociales y además somos activistas por un feminismo interseccional y un feminismo antirracista, es, bueno, bastante preocupante la mirada desde el lugar de la infantilización y la mirada salvacionista con la que se trabaja todo lo que es con respecto a las mujeres en el mundo árabo-musulmán. Eso por un lado, sí, digamos, para descartar algunos preceptos que son como hegemónicos, y es muy importante armar un marco teórico cuando investigamos o cuando nos llega cualquier tipo de información al respecto de alguna nota, algún medio que nos informa cualquier tema con respecto a las mujeres y la cuestión del Islam. No son lo mismo todos los regímenes, no son lo mismo todas las situaciones en el mundo islámico. Ahora se pone en boca de todos la palabra Sharia, que fue ayer, todo el mundo lo vimos en los medios internacionales, esta llegada, este arribo de este grupo absolutamente extremista, ¿sí?, dentro de un contexto belicista en Afganistán, y vimos en la prensa internacional, en la conferencia de prensa, que respondieron que iban a ser acatados bajo la Sharia islámica. Para aclarar un poquitito el contexto, la palabra Sharia simplemente significa, para hacer un reduccionismo rápido, significa jurisprudencia, ¿sí? Es la ley escrita dentro del único libro que congrega a toda la religión islámica, que es el Corán. El Corán es un solo libro, pero hay múltiples interpretaciones del Corán, como hay múltiples interpretaciones de la múltiple diversidad que hay en todas las religiones, de todos los libros sagrados. ¿Sí? Eso es fundamental entenderlo, para que no quede el reduccionismo en que el Islam es sí o sí esta interpretación muy sesgada, sí, digamos, y muy extremista. Bien. Con respecto a los 29 puntos que estuvieron circulando en todas las redes, déjame aclarar un temita. Sí. Eso fue una nota de una activista en la que elaboró esos 29 puntos, pero en realidad pueden ser 35, 20, sí. No es que hay exactamente esos 29 puntos ordenadamente de esa manera. Perdón, sí, en estos 29 puntos a los que hacemos referencia, de estos además se disparan, yo me atrevería a decir cientos, casi miles, porque a ver, estos han sido como puntualizados como para entender un poco el contexto, pero la cantidad de violaciones de derechos que se viven, que se vivieron y que pueden llegar a vivirse son innumerables. Sí. Absolutamente de acuerdo, digamos, creo que hoy en día con el ascenso de este grupo, podemos, bueno, hay toda una cuestión geopolítica en el medio, en donde siempre desde los feminismos decoloniales ponemos hincapié que el problema son las invasiones, las colonizaciones y lo que generan en todos los pueblos
que son invadidos y que tienen respuestas más violentas de las que son atacados. Claro. Entonces siempre el cuerpo territorio de la mujer está siempre en el primer plano de batalla en todos los conflictos bélicos. ¿Sí? Está el cuerpo territorio femenino siempre está expuesto en el primer plano de batalla, con mutilaciones, con aberraciones. Siempre hay una cuestión claramente internacional, porque nos manejamos de una manera sistémica. ¿Sí? Es un mundo hegemónico, de un patriarcado hegemónico, en donde hay una condición siempre con el cuerpo de la mujer. Si la mujer es demasiado, si está demasiado expuesta, si está demasiado cubierta, si digamos, esto también lo podemos ver si hacemos un análisis. Cuando fueron los Juegos Olímpicos había muchísimas jugadoras que también estaban en contra de estar absolutamente expuestas. Siempre hay una cuestión con el cuerpo territorio de la mujer a ser colonizado. Belén, no puedo dejar... Buen día, Agostina, te Buen saluda. día, ¿cómo estás? No puedo dejar de preguntarte, cuando este fin de semana las noticias empiezan a salir, y yo me puse en la piel, yo soy una mujer trans, de las disidencias. ¿Cómo puede ser las disidencias en este momento viviendo? Porque vos no elegís ser disidente, la disidencia lo sentís, lo llevás, y me imagino... Porque la violencia que sufrimos las mujeres, la disidencia la llevamos de la mano, es totalmente gravísimo. Absolutamente, por eso hablamos de los cuerpos feminizados, digamos. Todo cuerpo está siendo expuesto siempre, y los cuerpos disidentes, los cuerpos trans feminizados, sufren una doble violencia patriarcal, ¿no? Y bueno, y en estos contextos... A ver, es absolutamente aberrante, y por eso a mí me preocupa muchísimo la prensa hegemónica cuando hace de estas cuestiones, la espectacularización, ¿no? La morbosidad que se genera alrededor de la mirada de esos cuerpos, y la morbosidad que se genera al hablar, porque les encanta hablar de armas y de detalles armamentísticos, cuando en realidad lo que tenemos que hablar es de la crisis humanitaria que va a traer reflejado esto. Ayer en el Parlamento de la Unión Europea estaban diciendo que van a hablar con los talibanes, porque es o sea, digamos, los van a reconocer. El Parlamento de la Unión Europea está proponiendo reconocer y hablar con los talibanes con tal de ellos no recibir los refugiados que va a empezar a suceder, la crisis humanitaria de refugiados que tenemos. Y déjame decirte, Agustina, con respecto a esto, que es fundamental. Yo particularmente nos estamos juntando junto con otra fundación, que es Fundación Amal, para que a la Argentina se pronuncie a favor de la recepción de refugiados en Argentina y en América Latina. Entonces estamos haciendo ya un pedido a las autoridades desde la población civil, junto con fundaciones, para que se acate la ley de refugio, que la Argentina tiene una ley de refugio excelente en esta materia, pero que claramente no es prestada atención, ¿no? Y claramente está absolutamente siendo invisibilizado estos temas, ¿no? Belén. Y también... Perdón, cerrarnos la idea, por favor. No, que es fundamental hablar más allá de esta cuestión absolutamente catastrófica para mujeres, niños y disidencias, claramente, porque hay todo un amparo especial para las poblaciones de más riesgo, como las poblaciones trans y LGTB también en estos conflictos. Es catastrófico, por eso es una catástrofe humanitaria, que, digamos, lo fundamental a tener en cuenta es cómo se intenta resolver desde los organismos internacionales y desde cada rincón la proyección a la recepción de refugiados, ¿sí? Eso es lo que estamos intentando visibilizar, la recepción a los refugiados alrededor del mundo. Belén, vimos en las últimas horas algunas imágenes de algunas representantes feministas allí en Afganistán, protestando, marchando, algo que, teniendo en cuenta este contexto, parecía impensado, al menos, insisto, por las imágenes que nos llegan aquí. Marca también las banderas del feminismo en Afganistán, aunque lamentablemente
puedan ser pocas a las que le permitan, a las que dejen y tal vez a las que tengan el valor de manifestarse. Y nace una pregunta que creo que te la hicieron, vos me dirás si estoy equivocado, en un conversatorio o en una charla, de cómo conviven el feminismo y el credo también. Claro, a ver, hay una... El marco teórico de esto es el feminismo interseccional, ¿no? El feminismo antirracista y el feminismo no hegemónico. En el mundo asiático, en el mundo árabo-musulmán, en el mundo africano, hay feminismos, digamos. No tienen los mismos principios ordenadores que las feministas en Occidente, claramente. Por eso hablamos de una mirada decolonial de esto. Pero hay muchísimo, lo que se llamamos en las ciencias sociales, agencia, ¿sí? Hay muchísima agencia, hay muchísimo activismo de muchas mujeres, tanto afganas como de otros lugares de Asia, porque quiero aclarar esto, que Afganistán no es un país árabe, es un país multiétnico, y la etnia talibana es la etnia pashtun, ¿sí? Que se divide mayoritariamente entre Afganistán y Pakistán, previo a un conflicto colonial, porque eso fue una imposición de división de territorio colonial inglesa originariamente. Entonces, digamos, el feminismo se engloba dentro de lo que se llama feminismo islámico, ¿sí? Son muchísimas mujeres que están teniendo alrededor del mundo una agencia y una agenda específica con sus demandas, con sus con sus necesidades y con sus propias luchas, ¿no? A mí cuando, por ejemplo, me preguntaban desde el lado del feminismo islámico, yo he trabajado el año pasado, cuando fue toda la campaña del aborto en nuestro país, y me preguntaban, bueno, ¿qué opinan las feministas islámicas sobre esto? Y yo contestaba, a ver, claramente el aborto en el mundo islámico existe. Yo estoy particularmente, obviamente, a favor de la ley, por eso la milité tanto, pero claramente no es lo principal en la agenda de las feministas islámicas, porque hay que entender que cada pueblo y cada lucha tiene luchas particulares. Las principales luchas de las mujeres en el mundo islámico es la lucha en contra de la colonización. Definitivamente. Los talibanes existen porque existió una historia de colonización en ese país, en ese terreno, hace 100 años, desde 1893, que está siendo colonizado por diferentes potencias internacionales, y generan estos grupos febriles, virulentos, con más acción violenta y un odio racial hacia el occidental. Bien, Belén. Tremendo. Belén, lo que mi compañero ahí te pregunta, yo creo que tiene una sola respuesta, que es, si vos ves hace 20 años para atrás, a gente dice que hace 40 años más viene esto, es la fortaleza que agarró la mujer en salir a protestar, que es la palabra que nos identifica al feminismo y a las disidencias. Después de tantos años de violencia, es fortaleza lo que tenemos que salir para pelear por nuestros derechos. Sí, a ver, los 20 años de invasión norteamericana y de la OTAN y de todas las tropas hicieron un montón de cosas en el país. Lo cierto es que hay muchísimo temor que se vuelva al régimen anterior conocido, que fue desde el 96 al 2001, que fue el único régimen talibán conocido hasta el momento. ¿Sí? O sea, no se sabe ahora qué van a hacer. Claramente que hay muchísimo temor de la población civil. Afganistán tiene 40 millones de personas y hay 4 millones en Kabul. Y claramente hay muchísimo temor, y entonces las mujeres con sus propias agendas, dentro de las limitaciones en una sociedad absolutamente violenta y violentada, están intentando hacer recorrer su voz alrededor del mundo y en esta situación particular. Bien. Solamente es esperar a ver el transcurso de las situaciones, cómo deviene esto. Bien, Belén, ¿cuál fue la última conquista que tuvo la mujer y las disidencias en el mundo islámico? ¿Cuál fue la última? ¿Cómo? Sí. No te escucho. La última conquista que tuvieron como derecho a las mujeres y las disidencias en el mundo islámico, para las que no estamos interiorizados. Claro, bueno, hay muchísimas, el mundo islámico es muy diverso, y entonces esto que hablábamos, por ejemplo, que sale ahora en todos los medios con respecto a la Sharia, que yo mencionaba anteriormente, hay muchos países que están
bajo la ley de la Sharia. Esa Sharia es una interpretación distinta en cada país. No es lo mismo la Sharia, por ejemplo, en Túnez, que la Sharia en Arabia Saudita o la Sharia en Irán. Hay otros países que se pronuncian de manera laica, si bien sus costumbres son musulmanas, claro, pero no lo tienen bajo ley. Yo podría decir, hay muchísimos fenómenos que desde acá se desconocen un montón. Claro. En Túnez, por ejemplo, el aborto está aprobado desde el año 1960 aproximadamente. Después podemos hablar que en Arabia Saudita, que es un país muchísimo más restrictivo, con una sharia muy, muy fuerte, que es la línea de los talibanes, bueno, hace 5 años la mujer puede, por ejemplo, tener el acceso a su carnet de conducir y manejar sola sin un acompañante familiar masculino. Claro. Belén, por último... Es muy amplio el tema es muy, muy puntual. Hay muchísima diversidad en el mundo árabo-musulmán y en el mundo asiático, y lo que se confunde muchísimo es las categorías árabe, musulmán. Claro. Árabe es una etnia, musulmán es una identidad religiosa, y acá lo que sucede en Afganistán es un conflicto geopolítico, bélico, armado y de colonización, y los afganos son multiétnicos. Hay muchísimas etnias, no son árabes, ¿sí? Es un país de Asia Central. No son árabes, la etnia mayoritaria y que rigen ahora, que son los talibanes, es de la etnia pashtun. Sí adoptan un islam, el islam que adopta la línea talibana es una línea muy violenta y muy fuerte, y deviene de la línea salafista del origen sunita del Islam. Belén, por último, agradeciendo tu tiempo, tu generosidad, los talibanes han expresado, no sé si tal vez lo han hecho solo por gestos o con una realidad a la hora de su discurso, y han hecho referencia de que van a respetar los derechos de las mujeres teniendo en cuenta las leyes islámicas y afganistanas. ¿Vos crees que esto puede llegar a ser posible y que las mujeres tal vez no van a padecer lo que padecieron entre el 96 y el 2001, que fue, a mi entender, una época catastrófica para las mujeres en aquel país? ¿Vos crees que esto puede llegar a ser cierto, esta nueva corriente de talibanes que se denomina así? Yo realmente, si me preguntás, lo pongo bastante en duda, ¿sí? Como ahora solo toca ver el devenir. Claramente, ayer veíamos en todos los portales y la prensa internacional decir que están modificados, ¿no? Que tienen un inglés mejor, que hablan un inglés más acabado. Es una manera bastante colonizadora de verlos, pero particularmente es un grupo bastante violento, es un grupo que tiene un odio hacia el mundo occidental muy fuerte. Han quedado personas varadas que eran colaboradoras de diferentes potencias internacionales, mayoritariamente europeas y norteamericanas, y bueno, todas esas personas temen por su vida, tienen muchísimo temor. Hoy se estuvo viendo en las redes que ya hoy día a la mañana temprano un fusilamiento de una persona y no se sabe por qué. Digamos, es un panorama muy complejo y solo queda ver el devenir de cómo se resuelve esto. Bien. Belén, gracias, y obviamente esperemos que bueno, que a pesar de todo lo malo que se prevé, no sea un mal pasar para todas las mujeres afganas, y obviamente podamos encontrar un equilibrio, se puede encontrar un equilibrio y podamos coexistir, que es la idea, y no se violenten los derechos. Gracias, Belén. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Un placer charlar contigo. Belén Torquiaro, ella es politóloga, musulmana feminista, charlando con nosotros y ayudándonos a entender varios contextos. Así es. 10 de la mañana, 52 minutos, nos vamos a la calle con Fer Zunino, lo presentamos, dale. Conectate con nosotros a través de nuestras vías de contacto. En WhatsApp al 2664 8755